¿Alguna vez te has detenido a pensar que existe una llave oculta en la Biblia capaz de abrir no solo las puertas de la salud, sino también las de la provisión financiera? Una llave que, aunque millones de personas la han leído, muy pocos han tenido la revelación profunda de lo que realmente significa. Estoy hablando de un salmo que ha acompañado a generaciones enteras, que ha sido cantado en templos, murmurado en oraciones silenciosas y escrito en paredes de hogares, pero que en su interior guarda un poder tan grande que, si lo tomas hoy con fe, puede cambiar para siempre tu cuerpo y tu economía. Y es importante que escuches cada palabra, porque lo que voy a revelarte no lo has escuchado de esta manera antes. Este no es un mensaje común, ni un sermón rutinario. Lo que hoy vas a descubrir es algo que grandes hombres y mujeres de Dios han experimentado en lo secreto. Lo que fue revelado a profetas, lo que encendió ministerios poderosos y lo que aún hoy sana enfermos y rompe cadenas de pobreza. Quiero que sepas algo. El salmo que estás por conocer no es un amuleto, no es un simple poema, es un decreto celestial, una declaración divina que toca al cuerpo físico y también abre las compuertas de bendición en los cielos. Permíteme llevarte atrás en el tiempo. Imagina a David, aquel pastor de ovejas que llegó a ser rey, un hombre que enfrentó gigantes, guerras y traiciones. Sin embargo, también fue un hombre que conoció íntimamente la presencia de Dios y en medio de sus luchas, de sus victorias y derrotas, compuso palabras que eran más que versos, eran armas espirituales. El salmo que hoy revelaremos fue escrito en un contexto donde la enfermedad arrasaba pueblos enteros, donde la hambruna dejaba familias en ruinas, donde los enemigos acechaban para robarlo todo. Y aún así, David declaró que Dios era su sanador y su proveedor. Ahora, escucha bien, cuando la Biblia habla de sanidad, no se refiere solamente a la ausencia de enfermedad, habla de shalom, un término hebreo que significa plenitud, bienestar integral, paz, salud y prosperidad. Eso quiere decir que cuando el Salmo declara que Dios restaura, está incluyendo cada área, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus relaciones y sí, también tu economía, porque Dios no es un Dios de mitades, Él es un Dios de plenitud. ¿Has notado que en muchas ocasiones lees la palabra, pero pareciera que las promesas no se activan en tu vida? La razón es sencilla. La palabra de Dios es espíritu y vida, pero necesita ser recibida con fe y proclamada con poder. Cuando declaras el salmo correcto con la convicción correcta, se convierte en una semilla que germina en tu realidad. Por eso, lo que hoy te voy a mostrar es cómo este salmo en particular ha sido usado para sanidad sobrenatural y para abrir puertas financieras imposibles. Y no es una opinión personal, lo dice la misma Escritura. El salmo en cuestión del libro de los Cánticos de Israel proclama: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Puedes sentir el peso de estas palabras? No dice que sana algunas dolencias, dice que sana todas. No dice que provee a medias, dice que sacia de bien tu boca y no se queda en lo material, va más allá. Rejuvenecerte como el águila es una promesa de fuerza renovada, de longevidad, de energía para seguir avanzando. Déjame detenerme aquí. Cuando David escribe: el que perdona todas tus iniquidades, está conectando la raíz de muchas enfermedades con el pecado. Porque en el mundo espiritual el pecado abre puertas de opresión, enfermedad y escasez. Pero cuando hay perdón, la sanidad se manifiesta. Jesús mismo lo confirmó cuando le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Observa el orden. Primero el perdón, luego la sanidad. Eso significa que este salmo tiene una estructura espiritual perfecta. Comienza en el alma, limpia el espíritu y se refleja en el cuerpo y en las finanzas. ¿Sabías que Kathryn Kuhlman
aquella mujer de fe que estremeció auditorios enteros con milagros, usaba continuamente estos pasajes. Ella entendió que la palabra no debía recitarse como un ritual vacío, sino como un decreto vivo. Y en sus reuniones, mientras la gente escuchaba, las dolencias desaparecían, los tumores se deshacían, las deudas eran canceladas y la fe se multiplicaba. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que inspiró a David seguía obrando a través de su palabra. Ahora bien, quiero que reflexiones en algo. ¿Por qué este salmo no solo habla de sanidad, sino también de provisión? Porque Dios sabe que la enfermedad y la pobreza son cadenas que paralizan. Una persona enferma no puede servir plenamente. Una persona endeudada no puede avanzar en libertad. Por eso Dios no te quiere limitado, Él te quiere libre y la palabra lo confirma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad y salud van de la mano en el diseño de Dios, pero quiero revelarte un detalle aún más profundo. Cuando el Salmo 103 habla de rejuvenecerte como el águila, no es una metáfora cualquiera. El águila, cuando envejece, llega a un punto crítico, su pico se curva tanto que ya no puede alimentarse. Sus garras se debilitan y sus plumas pesan demasiado. Entonces se retira a lo alto de una roca, rompe su propio pico, arranca sus plumas viejas y espera a que todo se renueve. Tras ese proceso doloroso, el águila sale rejuvenecida y puede vivir décadas más. Así es lo que hace Dios contigo. A través de su palabra rompe cadenas, arranca viejas ataduras y te da nueva fuerza para volar más alto. Piensa en esto. Si Dios es capaz de renovar a un ave, ¿cuánto más puede hacer contigo? El salmo que estás escuchando no es poesía, es un proceso espiritual que transforma cada área de tu vida y hoy mismo puedes activar esa renovación. Quiero que viajes conmigo por un momento al desierto donde Israel caminaba después de haber salido de Egipto. Imagínate las condiciones: calor abrasador durante el día, frío intenso en la noche, serpientes venenosas, escasez de agua y de alimentos. El pueblo estaba en constante riesgo de enfermedades y hambre. Y sin embargo la Biblia dice: yo soy Jehová tu sanador. Esa declaración no era simplemente para una generación, era un pacto eterno. Dios mismo se reveló como el que sana. Y este pacto fue recordado por David al escribir el Salmo 103. Cada vez que el pueblo de Israel pasaba por escasez o enfermedad, volvían sus ojos a los cánticos que proclamaban el poder de Dios. Estos salmos no eran solo poesía, eran cantos de guerra, decretos espirituales, proclamaciones proféticas que activaban el poder del cielo en la tierra. El Salmo 103 fue por generaciones el recordatorio de que el Dios que sanaba también era el que proveía. Y no olvides algo: Israel fue sostenido por 40 años en el desierto, sin que sus sandalias se desgastaran, sin que faltara el maná y sin que hubiera un enfermo entre ellos. Eso es el cumplimiento vivo del pacto. Ahora piensa en lo que significa: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando el pueblo caía en idolatría, en murmuración o en rebeldía, la consecuencia era siempre enfermedad y derrota. Pero cuando se arrepentían y volvían al Señor, venía la restauración. Esa conexión entre perdón y sanidad es clave para entender este salmo y es clave también para entender tu vida hoy. Muchos viven atados a dolencias físicas o a ruina económica porque todavía cargan con culpas, resentimientos o heridas espirituales. Pero cuando abres tu corazón al perdón de Dios, algo sobrenatural ocurre. Esa cadena invisible se rompe y entonces la sanidad fluye, la provisión fluye, la restauración fluye. Y aquí quiero abrir un paréntesis de revelación. ¿Sabías que los rabinos enseñaban que este salmo debía recitarse cada mañana como parte de la oración? Ellos entendían que al declarar estas palabras al inicio del día, estaban activando las bendiciones de la sanidad, la renovación y la provisión. Por eso muchos de ellos no temían a las plagas ni a la falta de pan,
porque sabían que tenían un pacto con el Dios vivo. Lo interesante es que cuando el cristianismo se expandió, este mismo salmo comenzó a ser usado por la Iglesia primitiva para declarar la victoria de Cristo sobre la enfermedad y la muerte. En las catacumbas de Roma, mientras eran perseguidos, los creyentes repetían estas palabras como un escudo espiritual. Ahora conecta esto con lo que tú estás viviendo. Quizás hoy tu cuerpo siente el peso de una enfermedad, tal vez tus finanzas parecen cerradas, como si una puerta de hierro impidiera tu avance. Tal vez llevas años luchando con el mismo dolor, la misma deuda, la misma frustración. Pues déjame decirte, este salmo es para ti, no para otro tiempo, no solo para David, no solo para Israel. Hoy mismo puedes proclamar: Él sana todas mis dolencias, Él sacia de bien mi boca, Él me rejuvenece como el águila. Y esas palabras tienen poder porque están inspiradas por el Espíritu Santo. Jesús mismo confirmó este poder cuando multiplicó los panes y los peces. Allí no solo son enfermos, sino que también alimentó a multitudes. Observa el patrón: sanidad y provisión caminando juntas, exactamente lo mismo que promete el Salmo 103. Y no fue un hecho aislado. Cuando Pedro y Juan iban al templo, vieron al cojo de nacimiento y al decirle: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No solo lo sanaron físicamente, sino que le devolvieron dignidad, propósito y la posibilidad de trabajar y sostenerse. Así actúa Dios, sana el cuerpo y abre las puertas de bendición. Y presta atención a esto. Cuando la Biblia habla de que Dios te corona de favores y misericordias, está usando la palabra hebrea Hesed, que significa amor inquebrantable, fidelidad, bondad constante. Eso quiere decir que no dependes de tu esfuerzo humano, ni de tus méritos, ni de tu fuerza de voluntad. Dependes de su gracia, y esa gracia es abundante. Esa gracia abre puertas donde no hay puertas. Esa gracia trae sanidad donde la medicina ya no tiene respuestas. Esa gracia multiplica el aceite en tu vasija cuando todo parece terminado. ¿Sabías que hay testimonios modernos de personas que han declarado este salmo y han visto milagros inmediatos? Personas que estaban al borde de la quiebra y, tras proclamar estas palabras con fe, recibieron contratos inesperados, oportunidades que parecían imposibles. Personas en hospitales que comenzaron a recitar: Él sana todas tus dolencias, y al poco tiempo los médicos confirmaron lo que parecía increíble: la enfermedad desapareció. No estamos hablando de magia, estamos hablando de la palabra viva de Dios que sigue obrando hoy. Por eso, no basta con escuchar, tienes que apropiarte de esta palabra, porque cuando termines de escuchar este mensaje, escribe el Salmo 103 en un papel y decláralo cada mañana. Pero no lo hagas de manera mecánica. Hazlo como quien recibe un decreto real, como quien levanta un arma de guerra, porque en el mundo espiritual cada palabra que sale de tu boca tiene poder creativo. Dios creó el universo con su palabra. ¿Cuánto más puede transformar tu vida cuando repites lo que Él ya ha dicho? Jesús no vino solamente a predicar palabras bonitas. Él vino a encarnar, a vivir, a demostrar en carne y hueso lo que los profetas habían anunciado y lo que David había escrito siglos antes en los Salmos. Y es aquí donde comprendemos algo poderoso. El Salmo 103 no es una promesa aislada, es un anticipo perfecto del ministerio de Jesús. Observa cómo en el Evangelio de Mateo se dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús se convirtió en el cumplimiento del Salmo. Allí donde David decía: Él sana todas tus dolencias, Jesús lo manifestaba con autoridad. Cada milagro de sanidad en los evangelios es un eco del Salmo 103. Cuando tocó al leproso y lo limpió,
estaba confirmando que Dios perdona y sana. Cuando devolvió la vista a los ciegos, estaba demostrando que Él renueva la fuerza como la del águila. Y cuando multiplicó panes y peces, estaba manifestando que Él sacia de bien la boca de su pueblo. Jesús no hizo nada fuera de lo que ya estaba escrito. Él era la palabra hecha carne. Ahora reflexiona conmigo cuál fue el mensaje central de Jesús, el reino de Dios. Y el reino no es solo un lugar, es un sistema divino que se manifiesta en la tierra. En ese reino no hay enfermedad, no hay escasez, no hay derrota. Por eso, cada vez que Jesús sanaba a un enfermo o alimentaba multitudes, estaba trayendo a la tierra un pedazo del cielo. Estaba demostrando que lo que David proclamó en el Salmo 103 es una realidad para los que entran en el reino. Permíteme darte un ejemplo histórico poderoso. En el libro de Hechos se nos dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Allí se cumple la promesa de provisión. Nadie pasaba hambre, nadie quedaba desamparado. Sanidad y provisión caminaban de la mano, como dos caras de una misma moneda. Quiero que notes este detalle. Cuando la iglesia primitiva vivía en esa atmósfera de fe, el mundo exterior no podía comprenderlo. Ellos veían milagros, sanidad, abundancia y una unidad sobrenatural. Y era tan impactante que la gente se acercaba por miles. Hoy sucede lo mismo. Cuando tú entiendes que este salmo es real, tu vida se convierte en un testimonio vivo. Las personas a tu alrededor no podrán ignorar lo que Dios hace contigo. Ahora hablemos de la economía. El Salmo dice, el que sacia de bien tu boca. No dice que apenas te da lo necesario, dice que sacia. El término hebreo para saciar es saba, que significa llenar hasta que no quede espacio. Esa es la provisión de Dios, abundante, rebosante, que sobrepasa tus expectativas. Y no se trata solo de riqueza material, sino de tener todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. Jesús mismo lo reafirmó. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Te das cuenta? Abundancia de salud, abundancia de paz, abundancia de provisión, abundancia de propósito. Ese es el corazón de Dios para ti. Y este salmo es la llave que abre esa puerta. Pensemos en un ejemplo real de nuestra era, como Catherine Kuhlman, quien decía una frase que estremecía a todos, no es por mí, es por el Espíritu Santo. Y en esas reuniones multitudinarias, mientras se recitaban versículos como los del Salmo 103, la atmósfera cambiaba, personas que habían perdido toda esperanza recibían sanidad, otros que estaban en la ruina comenzaban a recibir ideas, oportunidades y puertas abiertas. Ella entendió que este salmo no era solo letras, sino un portal de poder. Y aquí quiero revelarte algo aún más profundo. Cuando el salmista habla de rejuvenecerte como el águila, no se trata solo de renovar fuerzas físicas, se trata de un renacimiento espiritual y emocional. ¿Cuántas veces las preocupaciones financieras o las enfermedades han envejecido tu alma? ¿Cuántas veces has sentido que no tienes fuerzas para seguir? Pues este salmo es una promesa de renacimiento, de volver a volar, de volver a soñar. Mira cómo lo explica Isaías. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. David e Isaías hablaban el mismo idioma espiritual. Dios es capaz de renovar tu ser por completo. Ahora, permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a creer que este salmo no es solo historia, sino tu presente? Porque la fe es lo que convierte las promesas en realidades. No basta con conocerlo. Tienes que activarlo, tienes que declararlo, tienes que escribirlo, tienes que hacerlo parte de tu vida.
Imagina cómo cambiaría tu día si cada mañana, imagina cómo cambiaría tu salud si en lugar de enfocarte en el dolor repitieras con convicción: Él sana todas mis dolencias. Imagina cómo cambiaría tu economía si en lugar de quejarte por lo que no tienes, proclamas: Él sacia de bien mi boca. La palabra en tu boca es dinamita espiritual. Cuando Dios habla, no lo hace para que sus palabras queden guardadas en un libro antiguo. Sus palabras son eternas, vivas, capaces de atravesar generaciones, culturas y circunstancias, y el Salmo 103 ha sido uno de esos decretos divinos que no se quedaron en Israel, sino que viajaron a lo largo de la historia, llevando sanidad y provisión a quienes lo creyeron. Quiero llevarte a un episodio poco conocido, pero profundamente revelador. Durante la Edad Media, cuando Europa fue golpeada por la peste negra, había comunidades cristianas que sobrevivieron en medio de la devastación. Muchos historiadores se han preguntado por qué algunos pueblos parecían estar cubiertos mientras otros eran arrasados. Los registros muestran que en esos lugares los creyentes se reunían cada día para recitar los salmos, en especial aquellos que proclamaban sanidad y protección, como el Salmo 91 y el Salmo 103. No se trataba de fórmulas mágicas, sino de una fe activa en que Dios era su sanador. Y mientras unos morían sin esperanza, otros vivían declarando: Él sana todas mis dolencias, Él me corona de favores y misericordias. Más adelante, durante los grandes avivamientos en Europa y América, los predicadores citaban este salmo para despertar fe en los corazones. Multitudes enfermas acudían con la esperanza de recibir un toque divino, y el resultado era asombroso. Sanidades masivas, liberación de deudas, renovación espiritual. No era el talento de los predicadores lo que producía estos resultados, era la palabra eterna de Dios. Ahora quiero que observes cómo el Salmo 103 también toca el área de las finanzas, no solo de manera personal, sino comunitaria. Cuando el pueblo de Dios entiende que su provisión viene de lo alto, todo cambia. Mira el ejemplo de la viuda de Sarepta. Estaba a punto de morir de hambre con apenas un poco de harina y aceite. Pero cuando obedeció la palabra del profeta Elías, la provisión sobrenatural se desató. Su harina no escaseó y su aceite no menguó. ¿Qué tiene que ver esto con el Salmo 103? Todo. Porque este salmo nos recuerda que Dios sacie de bien nuestra boca. Así como aquella viuda experimentó un milagro de provisión, tú también puedes verlo en tu vida cuando crees y declaras la palabra. Y no olvidemos a la iglesia primitiva, donde no había entre ellos ningún necesitado. Esa comunidad estaba impregnada del espíritu de este salmo. La provisión no era escasa, era abundante, porque Dios coronaba de favores a su pueblo. Pensemos también en la dimensión familiar. Hay hogares marcados por enfermedades hereditarias, por ciclos de pobreza, por maldiciones que parecen repetirse generación tras generación. Pero cuando una familia se levanta a declarar el Salmo 103, esas cadenas se rompen. Porque la promesa no dice que Dios sana algunas dolencias, dice que sana todas. Y no dice que provee a unos pocos, dice que sacia de bien tu boca. Te contaré un testimonio poderoso. Una familia en América Latina vivía en una situación de extrema pobreza. El padre estaba enfermo, los hijos sin oportunidad de estudiar y las deudas los asfixiaban. Pero un día escucharon un mensaje sobre el Salmo 103 y comenzaron a declararlo en sus oraciones diarias. No pasó mucho tiempo cuando el padre fue sanado milagrosamente de una enfermedad crónica. Poco después, una puerta laboral inesperada se abrió y comenzaron a salir de la deuda. Los hijos recibieron becas para estudiar, todo cambió, y cuando les preguntaban qué hicieron, ellos respondían: nos aferramos al Salmo 103 y creímos que era para nosotros. Este es el punto clave. La palabra no tiene fecha de caducidad. La misma promesa que transformó a David, que sostuvo a Israel, que inspiró a la iglesia primitiva y que levantó a generaciones de creyentes, es la misma que hoy está disponible para ti. Ahora bien,
Quiero que veas este salmo como una estrategia espiritual. No basta con leerlo una vez y olvidarlo. Tienes que usarlo como un arma de guerra, como una medicina constante, como una llave diaria. Aquí te comparto 3 maneras prácticas de aplicarlo. Primero, recítalo cada mañana al despertar. Hazlo en voz alta, porque la fe viene por el oír. Y al escucharte, proclamar estas palabras, tu espíritu se fortalecerá. Segundo, úsalo en momentos de enfermedad. Pon tu mano sobre la parte afectada de tu cuerpo y declara: Él sana todas mis dolencias. Hazlo con convicción, no como un ritual vacío, sino como quien recibe una receta del médico divino. Tercero, proclámalo en tus finanzas, antes de hacer un pago, antes de emprender un negocio, antes de tomar una decisión económica, declara: Él sacia de bien mi boca. Esto abrirá tu mente a ideas creativas y puertas que parecían cerradas. Quiero que lo entiendas. Cuando usas la palabra como espada, nada puede resistirse. Así lo dice la carta a los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. El Espíritu Santo es el gran protagonista de toda obra de sanidad y de toda provisión sobrenatural. Sin él, el Salmo 103 sería solo letra en papel, pero con su presencia se convierte en fuego vivo, en poder que transforma. Y esto lo comprendió profundamente Kathryn Kuhlman. Ella decía: no soy yo, es el Espíritu Santo. Esa rendición total le permitió ver milagros que estremecieron auditorios enteros. Pero más impresionante es que ella misma reconocía que la base de su ministerio estaba en la palabra, y en especial en salmos que hablaban de la misericordia, el perdón, la sanidad y la provisión divina. Quiero que imagines esto: un auditorio lleno de miles de personas. Algunos venían en sillas de ruedas, otros con diagnósticos terminales, otros cargados de deudas y desesperanza. De pronto, mientras la palabra era proclamada y los salmos eran recitados, una atmósfera invisible comenzaba a llenar el lugar. No se veía con ojos naturales, pero se podía sentir en lo profundo. El Espíritu Santo se movía, piernas paralizadas comenzaban a moverse, corazones rotos eran restaurados y personas que habían perdido todo recibían de repente nuevas oportunidades. Ese mismo Espíritu Santo está aquí hoy. Él es quien toma el Salmo 103 y lo convierte en vida dentro de ti. Recuerda lo que Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida a la palabra, el que hace que no quede vacía, el que cumple cada promesa. Ahora bien, ¿cómo actúa el Espíritu Santo a través de este salmo? Primero, trae perdón, porque sin perdón no hay sanidad ni provisión duradera. Cuando declaras: Él perdona todas mis iniquidades, el Espíritu Santo te convence, te limpia y rompe la culpa que el enemigo quiere mantener en tu mente. Esa liberación abre la puerta a la restauración. Segundo, trae sanidad. El Espíritu Santo es llamado el que da vida a vuestros cuerpos mortales. Eso significa que cada vez que declaras: Él sana todas mis dolencias, el Espíritu actúa como el agente divino que restaura células, órganos y sistemas del cuerpo. No es sugestión, no es placebo, es poder sobrenatural. Tercero, trae provisión. ¿Recuerdas lo que ocurrió en el libro de Hechos cuando el Espíritu descendió en Pentecostés? No solo hubo poder para predicar, también hubo una transformación económica. Los que estaban llenos del Espíritu comenzaron a compartir, a multiplicar recursos y a vivir en abundancia comunitaria. Por eso, cuando dices: Él sacia de bien mi boca, el Espíritu Santo abre tu mente a estrategias, creatividad y oportunidades que jamás hubieras imaginado. Y cuarto, trae renovación, porque el Espíritu es el que hace que te rejuvenezcas como el águila. Él renueva tu fe, tu esperanza, tu fuerza interior. Aun cuando el mundo dice que estás acabado, el Espíritu te da alas para volar más alto. Ahora quiero llevarte a una historia bíblica que refleja esto. En el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo visitó la casa de una viuda endeudada. Ella estaba a punto de perder a sus hijos como esclavos por no poder pagar. ¿Qué hizo Eliseo?
le pidió que trajera vasijas vacías y cuando comenzó a verter el poco aceite que tenía, el Espíritu de Dios multiplicó ese aceite hasta llenar todas las vasijas. ¿Notas la conexión con el Salmo 103? Dios sació de bien su necesidad, la deuda fue pagada y ella y sus hijos vivieron del resto. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando crees en la palabra. Pero hay algo más. Este salmo no solo se activa de manera personal, sino también colectiva. Familias enteras pueden ser transformadas cuando se unen para declararlo. Iglesias enteras pueden experimentar avivamiento cuando lo proclaman en unidad, y hasta naciones pueden ser tocadas cuando los hijos de Dios se levantan a reclamar estas promesas. Quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué pasaría si cada mañana en tu casa, en lugar de quejas, se escuchara el Salmo 103 en voz alta? ¿Qué pasaría si cada miembro de tu familia comenzara el día declarando que Dios perdona, sana, provee y rejuvenece? No sería solo una oración, sería un cambio de atmósfera espiritual. Los ángeles ministradores responderían a esa palabra, las tinieblas retrocederían y el favor divino se manifestaría en tu hogar. Recuerda, la palabra dice que no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para lo que fue enviada. Cada vez que pronuncias este salmo con fe, estás enviando un decreto que regresa con fruto. El Salmo 103 no es simplemente un canto antiguo, es un mapa espiritual, un código divino que une 4 llaves: el perdón, la sanidad, la provisión y la renovación. Esas 4 llaves abren puertas que el enemigo quiere mantener cerradas en tu vida. Por eso él hará todo lo posible para que lo ignores, para que pienses que es un texto más en la Biblia. Pero hoy ya sabes que no lo es. Hoy entiendes que cada palabra es dinamita espiritual diseñada para destruir cadenas de enfermedad, pobreza, depresión y derrota. Y si lo has escuchado con atención, ya no puedes volver atrás como si nada hubiera pasado, porque la verdad tiene un peso. La verdad confronta, sacude y transforma. Y la verdad de este salmo es clara. Dios no te creó para vivir enfermo, ni derrotado, ni esclavo de la escasez. Él te creó para que vivas sano, libre, bendecido y lleno de fuerza como el águila. Piensa en la cantidad de personas que nunca han escuchado esta revelación. Millones leen el Salmo, pero no lo entienden como una llave práctica de poder. Tú ahora lo sabes y tienes una responsabilidad: usarlo, vivirlo y compartirlo, porque cuando lo declares, no solo estarás cambiando tu vida, estarás marcando a tu familia, a tus hijos y hasta generaciones que aún no han nacido. Recuerda lo que dijo Moisés: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo que hoy actives con este salmo puede trascender 1000 generaciones. Esa es la magnitud de la promesa. Y no olvides lo más impactante: cada milagro de Jesús, cada provisión sobrenatural, cada liberación en la iglesia primitiva, todo eso fue un cumplimiento vivo de las palabras de David en este salmo. Y ahora, cada vez que tú lo proclamas, el Espíritu Santo trae a tu presente esa misma unción. No estás repitiendo palabras muertas, estás conectándote con la eternidad misma. Ahora bien, aunque el Salmo 103 abre puertas de sanidad y provisión, existe otro secreto oculto en los salmos que muy pocos han descubierto. Un secreto que no solo toca tu cuerpo y tus finanzas, sino que protege tu vida entera de ataques, accidentes, traiciones y guerras espirituales. Ese secreto está en el Salmo 91, conocido como el escudo de Dios. Y esto nos deja con una pregunta que puede inquietarnos hasta que la respondamos. ¿Qué pasaría si descubres cómo activar el Salmo 91 en tu vida diaria, no solo como una oración, sino como un escudo sobrenatural que te rodea en todo momento? Ahora que conoces el poder del Salmo 103, no lo dejes en el olvido. Hazlo tu oración, tu arma, tu declaración diaria, porque Dios no miente
y cada palabra que Él ha dicho se cumplirá en tu vida si la abrazas con fe. Y no te pierdas lo que viene, porque el próximo secreto que revelaremos te mostrará cómo caminar con un escudo invisible que ningún enemigo podrá derribar.